Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y siguiendo con la sección de preguntas y respuestas que ya iniciamos con éxito y debido al volumen de preguntas que me estáis enviando al correo electrónico, pues la verdad es que tengo que ir contestándolas por el orden en el que me van llegando y entonces hoy voy a contestar a otras tantas películas, mejor dicho, preguntas y cuestiones que me vais haciendo al correo electrónico porque la verdad es que me están llegando muchísimas y son cada vez más interesantes. Veo que os estáis poniendo las pilas en esto. Y la verdad es que yo lo agradezco, porque me gusta además hablar de cine de manera bastante profunda, ya no solo de géneros, sino también en el proceso, cómo se realizan las películas y, como ahora comentaré en una de las preguntas que me habéis hecho, hasta cierto punto la ideología cómo hace evolucionar o desevolucionar, por así decirlo, o influye en las películas, en los directores, en los guionistas y en los productores, ya no solo de Hollywood, sino en el mundo entero. Y bueno, pues sin más dilación vamos a pasar a leer las preguntas que me las he ido aquí apuntando en un folio y vamos a ver si os lo puedo ir respondiendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, primera parte, Héctor Alfonso Martínez Castillo me dice: si podía dedicar un poquito en el vídeo pues a lo cual es el orden de la realización de las películas en general, es decir, si primero se elige el presupuesto, si primero se elige el guión, si el guión es lo que determina el presupuesto de una película, la complejidad del film si la determina el guión, y me dice que en realidad, me ha hecho varias preguntas y me dice que en realidad son todas una. Efectivamente tienes razón porque todo inversan en todo a lo mismo. Bueno, pues te respondo. Vamos a ver, cuando se realiza una película, ya no solo en Hollywood, sino en cualquier parte, hay dos vertientes. Primeramente, el productor, por así decirlo, tiene un determinado presupuesto que se quiere gastar. Por ejemplo, por así decirlo, en las últimas películas de aventuras y de superhéroes en Hollywood, lo que la productora, ya sea la Warner Brothers, la Disney o la 20th Century Fox, etc., tiene un determinado presupuesto marcado para las películas. Pero también puede ocurrir, y ahora pondré ejemplos de ello, de que un director o un guionista o cualquier persona pues realice un guión de cine y con ese guión lo quiera vender, cinematográficamente hablando, a una productora. Por ejemplo, te voy a comentar un caso pues en el que todos conocemos y que es de unas películas de hace relativamente poco. Cuando Peter Jackson realizó la trilogía del Señor de los Anillos, él tenía ya forjada una cierta fama, tanto como guionista como director, ¿de acuerdo? Entonces, Peter Jackson escribió, junto con Philippa Boyen, su asociada, y Frank Walsh, su mujer, digamos, una adaptación del Señor de los Anillos que era para dos películas. Entonces, con ese guión, lo que fue es estudio por estudio, es decir, una vez ya estaba realizado el guión, ya fue escrito, fue estudio por estudio intentando vender ese proyecto y ese guión, enseñándole no solo el guión mismamente, sino con su empresa de efectos especiales y con su empresa de dirección artística, que es la Weta Workshop y la Weta Digital, apuntes, bocetos de cómo sería un poquito la dirección artística, es decir, para decirle, por así decirlo, a los productores por dónde tenían que ir encaminado o cómo que él quería que fuera encaminado el proyecto para él dirigirlo. Entonces, el productor, una vez que tiene el guión delante, en este caso el guión del Señor de los Anillos, ya decide y más o menos calcula aproximadamente lo que se puede gastar en la producción. 100, 50, 200, 300, 500, 17, el presupuesto que sea, dependiendo del guión que tenga delante. Evidentemente, el guión que a un productor le presenta un guionista o un director de una película, pues depende del género. Es decir, si estamos hablando de una película de ciencia ficción, de aventuras o de fantasía, el presupuesto se puede disparar porque tiene que contar con efectos especiales, con una dirección artística muy específica, que no es lo mismo que un guión que presente, por ejemplo, Woody Allen. Woody Allen presenta un guión de una película donde expresa sus miedos, sus angustias, prácticamente como en todas sus películas, y un elenco de actores que luego puede realizar aparte un casting. Y entonces se calcula aproximadamente un presupuesto. En este caso es el guión el que determina el presupuesto de la película. Es decir, el guión, sea del género que sea, del volumen que tenga, del número de personajes y todo eso, el productor, si tiene una suficiente experiencia en ello, puede decir, pues esta película calculo que podría costar tanto dinero. Pero claro, todo ello tiene que calcularlo en base a que el productor es un empresario. Y como tal, tiene que coger el guión de esa película, con esos bocetos, con todo lo que el director o el guionista le haya indicado, y decir, oye, pues podemos presupuestar esto en tantos millones de dólares. Por ejemplo, en 115 millones de dólares.
Entonces luego, a medida que se va avanzando en la preproducción de la película, es decir, cuando ese guión ya ha sido contratado y cuando ha sido contratado el director y los actores, lo que se llama preproducción de la película se va haciendo, por así decirlo, lo que es el storyboard, lo que es la visualización, la previsualización de la película. Y van presupuestando los planos, la dirección artística, todo. Es decir, hay productores que se niegan a rodar unos determinados planos de una película porque le pueden salir muy caros. Es decir, imagínate que un director en el guión, por ejemplo, o el guionista dice, pues es un plano o es una secuencia, yo estipulo que es una secuencia donde puede haber X número de extras, donde puede salir tal decorado, donde puede haber tantos vehículos, donde puede haber estos efectos especiales, y entonces el productor dice, te la puedo financiar esa secuencia porque puedo, o no te la puedo financiar porque sale demasiado caro. Entonces es el guión el que evidentemente limita el presupuesto de la película dependiendo de lo que se esté contando, de la longitud del guión, de los actores que se quieren intervenir. Son muchísimas variables las que determinan el presupuesto de una película. Y luego, como te he dicho al principio de mi respuesta, que un productor, es decir, es el caso contrario. Un productor quiere hacer una película sobre un determinado tema porque puede estar de moda y contrata a un guionista para que le escriba un libreto sobre ese tema. Entonces ya se está empezando a gastar el dinero, su dinero, está empezando a gastar su dinero en contratar al guionista, que emplee tanto tiempo en escribir el guión, etcétera. Es decir, que por una parte puede ser el guionista el que vaya al productor para que le presupueste el proyecto, o puede ser el productor el que contrate al guionista para que escriba un libreto sobre un tema que él le interese para poder hacer una película y hacer dinero. No os olvidéis que un productor es un empresario. Esa es la gran diferencia que hay entre el Hollywood de ahora y el Hollywood clásico de los años 40 y 50 y de los años 30. En el Hollywood clásico, los empresarios, los productores, en la mayoría de casos, que eran los que habían creado las majors, como la Metro-Goldwyn-Mayer, la Paramount, la Universal, la RKO, todas las grandes productoras de cine, la 20th Century Fox, muchísimas, eran más artistas, por así decirlo, y personas que estaban más preocupadas por ofrecer un auténtico producto artístico que comercial. Todo lo contrario que ocurre ahora. Hoy en día los productores son más empresarios preocupados por que la película haga mucho dinero, que preocupados porque sea un espectáculo artístico, por así decirlo. Y esa es la gran pugna que tienen tanto directores como productores. Un director, por ejemplo en Hollywood, es considerado un artista, pero un productor no. Un productor es una persona que paga la película. Por eso el Oscar a la mejor película se lo dan al productor, es decir, a la persona que ha pagado la película. Sin embargo, el Oscar a la mejor película no se lo dan al director, porque el director es un contratado del productor. Es decir, el productor es el empresario y contrata director, guionista, esto, Y luego están los productores ejecutivos, que son las personas que también pagan la película, junto con el productor, pagan la película, pero son los encargados muchas veces de ir al rodaje a ver qué tal va la dirección, es decir, un poco de vigilar, por así decirlo, de supervisar un poquito el trabajo del director. Por eso hay muchos directores en Hollywood que se tiran de los pelos cada vez que un productor ejecutivo viene a supervisar lo que ha hecho, porque dice, esto no te lo voy a poder hacer, esto sí te lo voy a poder hacer, esta secuencia cámbiala. Por eso, muchos directores de Hollywood, su sueño dorado es ser independientes. Es decir, no depender de ningún productor para financiar sus propios proyectos. Es decir, hablando en Roman Paladino, que no dependan de otra persona que le esté tocando las narices constantemente y que le diga, esto te lo pago, esto no te lo pago. Es decir, querer ser, por así decirlo, autónomos. Por ejemplo, Steven Spielberg lo hizo con la DreamWorks, con la Amblin Entertainment, pero porque claro, Spielberg es un director que cada película recauda muchísimo dinero y puede perfectamente procurarse algún fracaso, algún batacazo en taquilla, como lo es James Cameron, como lo es Peter Jackson, como lo es Steven Spielberg. O sea, los grandes directores que han podido independizarse de los grandes productores. Pero otros directores como Martin Scorsese, dirían, es que a mí me gustaría, evidentemente, hacer películas que recaudasen mucho dinero para yo ser independiente. Entonces, no depender del productor. O sea, pero el proceso de creación de una película, evidentemente, es ese. Es decir, parte de un guión que luego ese guionista va al productor y lo presupuesta. Si es dado de alta ese guión, es decir, si es bueno, que el productor cree que puede hacer dinero, el productor luego contrata a un director y el director junto con el guionista
pulen un poquito, por así decirlo, el guión, y de ahí ya viene pues la contratación del equipo artístico, actores, vestuario, dirección artística, diseño de producción y el aspecto técnico. Técnicos de sonido, iluminación, director de fotografía, banda sonora, efectos visuales, todo. O el productor directamente dice al guionista: yo quiero una película sobre este tema. Y ese guionista, en X tiempo, lo que hayan presupuestado, lo que hayan convenido, escribe el guión, se lo presenta al productor y dice: pues mira, te he escrito este guión, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y el productor puede decir: pues mira, no estoy de acuerdo, voy a contratar a otro guionista que me haga otro, porque este no me convence. Y contrata a otro. Y así hasta que dé con el guionista que le haga su libreto. Cuando un productor suele, por ejemplo, contratar a un guionista para que le escriba el libreto, muchos productores son grandes hombres de negocios y grandes empresarios, pero de cine tienen poquita idea. Entonces suele darse el caso muchísimas veces de que contratan a un guionista, a un director y a un equipo artístico y técnico y luego sale un bodrio. ¿Por qué? Pues porque el productor no es un cineasta, no es un artista, es un hombre de negocios. Y entonces el campo en el que él se mueve para él es parcialmente desconocido. Eso ha ocurrido muchísimas veces en la historia del cine. Contratar a un equipo artístico y técnico no acorde con el proyecto que él quiere llevar a cabo. Eso ha ocurrido muchísimas veces. O luego también, por ejemplo, un guionista que se haya dedicado a su guión a venderlo por miles de productoras, ninguna le ha querido financiar el proyecto, y luego a lo mejor ha encontrado una productora, por ejemplo, pequeña, que le ha financiado ese proyecto, esa película se ha convertido en un boom, y luego todas las grandes productoras han querido comprar, aprovechar a ese director y decir: oye, pues vente a mí, no sé qué, no sé cuántos, porque cometí un error. Es decir, mira, cuando George Lucas ofreció el guión de la Guerra de las Galaxias a la Universal le cerró las puertas de par en par. Y eso que le habían financiado anteriormente American Graffiti. Pero dijo: esta película va a ser un bodrio, esta película es una mezcla de un popurrí de muchas cosas, no tiene pie ni cabeza. Pero la 20th Century Fox, pues fíjate, sí le financió el proyecto. Cuando la Guerra de las Galaxias se convirtió en el éxito que se convirtió, no veáis vosotros la de cartas que recibió George Lucas de parte de la Universal pidiéndole por favor que volviera, que ellos habían financiado American Graffiti, después de haberle dado con la puerta en las narices. Pero claro, es negocio puro y duro. Es negocio puro y duro. Eso no ocurría muchas veces en el Hollywood antiguo porque la gente iba mucho al cine, mucho más que ahora ver el cine, porque era uno de los principales pasatiempos. Ahora el cine lo tenemos pues al alcance de la mano en los ámbitos domésticos, en internet, en todas partes. Por 10 euros, por 6, 7 euros te puedes comprar una película. Y la pones en tu DVD, en tu Blu-ray, en tu casa y la ves. Pero antes no. En los años 40, 50 la gente tenía televisores en blanco y negro y el cine era algo para ellos, algo maravilloso y magnífico. Ahora es algo más normal. Pero bueno, el orden, por así decirlo, ya me estoy un poco enrollando, es ese principalmente. No sé si me he dejado algo en el tintero, Héctor. Me dices, es el orden para realizar un film, es decir, es ese, es decir, lo que te he dicho. El guionista, se va a la productora, el productor le financia o no le financia el proyecto, contratan aparte a una serie de equipo técnico-artísticos, en el director, los actores, y todo ello presupuestado. Es decir, primero está fundamentalmente con la escritura de un guión. Pero en Hollywood se dan esas dos vertientes. O el productor contrata al guionista, o el guionista es el que va a la productora a ver si le financia el proyecto. Y luego todo el proceso de rodaje viene la postproducción, que es evidentemente el montaje de la película, en lo que se refiere a montaje de la banda sonora, de los efectos de sonido, de los efectos especiales, del montaje y de una serie de retoques que cuando ya el montaje está realizado, el director, un primer montaje, el director lo que hace es prácticamente montar una película muy larga de muchas horas, 4 o 5, y de ahí lo que va haciendo es ir achicando poco a poco la película hasta intentar ajustarse a la duración que ha presupuestado o que ha negociado con el productor. Luego otra cosa es que el guionista o el director digan: oye, mira, es que de todo lo que hemos rodado, a ver si fuera posible que en vez de una película de 120 minutos pusiera a hacer de 135. Y el productor tiene la última palabra de decir: bueno, pues vamos a ver, porque vamos a ver si fue posible, y entonces le ponen la película al productor. Y dice: pues me convence de esta manera o no me convence. Es decir, siempre hay un tira y afloja, una negociación constante entre el director y guionista, es decir, el equipo artístico y técnico, con el productor, para que la película sea o se acerque lo más posible a la visión del director. Depende también si el del director, si es un proyecto propio, si es un encargo que el productor le ha dicho, porque el productor tiene al director bajo contrato y le dice: oye, tú me tienes que
filmar 5 películas en 6 años. 5 películas de tal duración, 5 películas de esto, 5 películas del otro. Y dice, bueno, pues, dependiendo de tú la película que yo quieres que ruede para ti, pues quiero que pues también tengo un proyecto personal, que tú me lo financies, no sé qué. Todos son constantes negociaciones, porque esto, evidentemente, y sobre todo hoy en día, es un negocio. Bueno, Héctor, espero que te haya gustado mi respuesta, que más o menos haya dado luz a la pregunta que me has hecho. Y bueno, vamos a ir viendo otras. Pérez Villamizar me pregunta, si en 1938 ya había películas a color, ¿por qué se seguía filmando en blanco y negro? Eran proyectos, eran muy costosos, era necesario. ¿Y cuál es la última película famosa en blanco y negro? Vamos a ver. El color como tal ya existía, fíjate lo que te estoy diciendo, existía 1914, 1912, 1916 aproximadamente. Hay una película realizada en 1914, 1911, a principios de la década de 1910, llamada Intolerancia. Intolerancia, dirigida por uno de los directores cumbre dentro del cine norteamericano, que fue David Ward Griffith, director de esta película Intolerancia y otra muy importante dentro de lo que es el cine norteamericano, de la historia del cine norteamericano, que es El nacimiento de una nación. Este director lo que hizo en una película llamada Intolerancia, ya te digo, fue filmar las diversas secuencias que tenía una película, o sea, los diversos temas que versa sobre la película, en diferentes tonos de color. Me explico. Intolerancia es una película que, por así decirlo, narra, y valga la redundancia, la intolerancia en muchos temas a lo largo de la vida y de la historia del hombre. Tenemos en esa película 4 líneas narrativas, que son la crucifixión o la vida de Jesucristo, el asalto a la ciudad de Babilonia en el Imperio Otomano. Tenemos una historia más moderna, es decir, más moderna, pero en lo que se refiere a los primeros años de 1900, y una cuarta historia que no me acuerdo exactamente cuál era. Y que esos 3 temas, creo que es la historia de un señor que no quiere que su hija se case con un chico o con otro señor, etc. Son 4 temas que narran la intolerancia de las personas respecto de las diferentes épocas del hombre. Entonces, cada línea narrativa, cada una de estas historias estaba filmada en diferentes tonos de color. En color azul, en color anaranjado, en color grisáceo, verdoso. Ahora mismo no me acuerdo porque Intolerancia hacía bastantes años que no la veo. Pero el color es un elemento que se ha utilizado ya desde prácticamente los primeros albores del cine. Te estoy hablando de una película de 1910, 1915, 1912. El director dice en 1938 ya existía el color. Mira, en 1925, un director llamado Fred Niblo realizó la película, la segunda versión, fíjate lo que os digo, la segunda versión de Ben-Hur, de la novela del general Lew Wallace, que hemos visto luego en las películas de Charlton Heston, de Jack Huston, esta moderna. Pues ya en 1925 se rodó una versión muda de Ben-Hur, que, haciendo un pequeño inciso de lo que os digo, es una superproducción fantástica y muchos historiadores de cine la consideran muy superior a la versión de William Wyler, porque es una versión muy lujosa, con unos decorados gigantescos, en los que se emplearon miles de extras. Pues bien, esa película tiene fragmentos en Technicolor. Es decir, os estoy hablando de 1925. O sea, ya no en 1938. 13 años antes, Fred Niblo ya había dirigido una película con fragmentos en Technicolor. Pero claro, era un Technicolor muy básico. No era el Technicolor de los años 30 ni de los años 40 o el Technicolor con las películas que ahora rueda, por ejemplo, Michael Bay, que es el único director que se dedica a filmar películas en Technicolor. Era un Technicolor muy básico, basado en los 3 colores básicos del cine que se utilizaron, que fueron el rojo, el azul y el verde. Y eran 3 cámaras que proyectaban, o mejor dicho, impresionaban 3 películas, cada una con las diferentes tonalidades. Y luego todo ello se grababa en una única cinta, por así decirlo, una única cinta, y daba la impresión de que la película tenía muchas tonalidades de color. Pero lo que en realidad tenía era muchos tonos en verde, muchos tonos en azul y muchos tonos en rojo. Así es como se rodaba en Technicolor, lo que evidentemente en 1910, 1915, 1920 era un proceso muy caro, carísimo. Y la verdad es que filmar en Technicolor hasta bien entrados ya los años 60 era un proceso muy caro
que disparaba el presupuesto de las películas. Entonces, muy pocas películas se podían filmar en Technicolor. Por ejemplo, la que tú me dices, El Mago de Oz, Lo que el viento se llevó, Robin de los Bosques, la versión de Michael Curtis de Errol Flynn, están filmadas en Technicolor. Pero el presupuesto se llevaba muchísimo dinero del Technicolor, porque se tenían, ya os digo, que juntar hasta 3 tipos de cámaras para la filmación, porque todo ello era un proceso muy laborioso y muy caro. En estas películas normalmente es que no veáis, por ejemplo, los techos de los decorados, pero es que para la filmación del Technicolor eran necesarios que todo el techo de la dirección artística del decorado estuviera lleno de focos, con una cantidad de vatios de luminosidad realmente escandalosa. Es más, había muchos actores y muchas actrices que no aguantaban la filmación en Technicolor durante horas porque les producía quemaduras en la piel. O sea, les irritaba la piel hasta tal punto que necesitaban una crema protectora. Incluso había actores y actrices que se les daba una especie de crema especial de color verdoso, pero muy, muy, muy clarito, y filmaban con ese tono en la piel clarito, porque luego al impresionar sus rostros en el Technicolor, se veían de un color natural. Todo ello era debido, pues claro, a las tonalidades tan fuertes que metían y a la luz. ¿No os habéis dado cuenta, por ejemplo, en Robin de los Bosques, en la primera secuencia, en el que cuando Robin entra con el ciervo aquí entre los hombros, que lo deja encima del sheriff de Nottingham, en ese gran salón, que hay una especie como de velitas encendidas, pero que todo se ve con una luminosidad brutal? Pues esa luminosidad se debe a los cientos y cientos de focos que había en el decorado, repartiendo la luz en todas las direcciones para que se pudiera filmar en Technicolor. Es decir, la filmación de Technicolor era un proceso muy arduo, muy caro, carísimo, y que, oye, era muy difícil para determinados actores y determinadas actrices. Luego fue un proceso que evidentemente con el tiempo se fue perfeccionando, pero que evidentemente era muy caro. No condicionó hasta cierto punto la producción de muchos géneros en el cine. Por ejemplo, las películas de cine negro, por ejemplo, El sueño eterno de Howard Hawks, Perversidad de Fritz Lang, todas aquellas que se realizaban en blanco y negro, era porque realmente los actores y los directores querían filmar esas películas en blanco y negro. Cuando se creó el color, o mejor dicho, cuando se creó el Technicolor históricamente, muchos directores decían que no se veía realmente la inspiración artística porque no había juegos de luces y de sombras. En cierto modo tenían razón. Históricamente, muchos de los directores que filmaban en Technicolor al principio o en la época dorada de Hollywood venían de desarrollar o de fijarse en muchos movimientos cinematográficos como el expresionismo alemán. El expresionismo alemán fue un movimiento cinematográfico en el que se jugaba muchísimo con los juegos, las luces, las sombras, los decorados con maneras muy retorcidas. Entonces esos juegos de luces fueron heredados por el cine norteamericano para realizar muchas de sus producciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, Ciudadano Kane. Orson Welles era un gran admirador del expresionismo alemán, y Ciudadano Kane tiene una profundidad de campo y unos juegos de luces realmente asombrosos. Todo es deudor del expresionismo alemán. James Whale, por ejemplo, cuando realizó la primera película de Frankenstein en 1931, muchos de los decorados y de la luz y de la tonalidad de la luminosidad de la película están basadas en el expresionismo alemán. Bette Davis, por ejemplo, la actriz Bette Davis, dijo siempre que a ella siempre le gustaba rodar mucho más en blanco y negro porque se veían mucho más las dimensiones psicológicas de los personajes. En cierto modo puede que tengan incluso razón, porque con los juegos de luces y de sombras que tú puedes hacer, por ejemplo, jugando con el blanco y negro, con la oscuridad o con la luz, oye, todo eso que puede quedar muy plasmado en las emociones que se expresan en los personajes. Por ejemplo, un rostro, como en Hilda, en la que Rita Hayworth tiene una secuencia maravillosa, cuya crítica la tenéis aquí en el canal. Darle caña, porque Hilda, esa película es muy buena. Está tumbada en una cama junto a Glenn Ford y junto al que es su marido, y el marido le está pidiendo explicaciones sobre esa relación que lleva con John Ford. El rostro de Marilyn Monroe está iluminado, de Rita Hayworth, está iluminado con una luz como muy grisácea, muy tenue. Es decir, como si ella quisiese ocultar entre las sombras y ocultarse físicamente de esa infidelidad que tiene hacia su marido. Es decir, la luz hacía que los directores pudieran jugar mucho con la psicología de los personajes. La luz se adaptaba a la psicología del personaje y al revés, la psicología del personaje, en función de la psicología y del personaje, se podía jugar con la luz.
Es decir, daba mucho más juego, por así decirlo. El Technicolor apenas. El Technicolor apenas. Lo que pasa es que luego ya hubo una evolución del Technicolor donde ya metieron, por ejemplo, la Hammer lo hizo en las primeras películas que hizo Terence Fisher, a utilizar un derivado del Technicolor que era el Inksman Color, donde ya podían meter además juegos de luces, porque no hacía falta que todo el decorado estuviera iluminado hasta el último rincón. Y hay muchos planos en los que se ve juegos de luces rojas, verdosas, oscuras, menos oscuras, de colores azulados, no sé qué. Todo con darle al decorado otra mayor dimensión. Pero claro, eso ya fue después. Pero evidentemente el Technicolor, el color en realidad, en los primeros años de Hollywood, era un procedimiento muy caro. Pero en el cine negro, en todas aquellas películas en blanco y negro como La jungla de asfalto, El sueño eterno, Tener y no tener, Cayo largo, se utilizaba el blanco y negro para dar como una mayor dimensión a los personajes debido precisamente al tema. Entonces, a la pregunta de que si el género pudiera condicionar, por ejemplo, la utilización del color, yo te diré que sí. Las películas de aventuras eran más distendidas, más alegres, y por lo tanto se utilizaba el color. Los musicales, aunque al principio se hicieron en blanco y negro, sobre todo los musicales de Babs y Berkeley, los musicales protagonizados por Mickey Rooney y por Judy Garland, luego pues vinieron los musicales de Stanley Donen, de Vincent Minnelli, donde ya la utilización del color era completa. Darle caña también a la crítica que hice hace poco de Un americano en París, porque me le tenéis muy pocas visualizaciones. Y es una película clave en la historia del cine para entender el musical, para entender las películas como mera expresión artística, muchísimo. Y lo explico precisamente en la crítica, en la review. Pero evidentemente, oye, el color era algo que al principio, son los albores del cine, era algo muy caro. Ahora ya no, ahora ya es algo común. Ahora, precisamente lo raro es grabar en blanco y negro. Pero también el blanco y negro le da una dimensión especial a la película. Por ejemplo, a la pregunta que me haces de que cuál es la última película así más famosa, pues te diré, por ejemplo, Roma, de Alfonso Cuarón, que la roda en blanco y negro. Pero también te diré, por ejemplo, The Artist, que fue la última película, fue una película en blanco y negro y además muda, que ganó el Oscar hace poquitos años, en el 2013 o en el 2014, si mal no recuerdo, dirigida por Michael Hassavinicius, que consiguió el Oscar a la mejor película, al mejor director y al mejor actor, y que tiene muy buenos juegos de luces también, o sin más ir más lejos, la lista de Schindler de Steven Spielberg, que Janusz Kaminski tiene una fotografía en blanco y negro absolutamente fascinante, fascinante. Aunque para las películas de blanco y negro, a mí me gusta mucho el cine en blanco y negro, porque le da una dimensión distinta a la del color. O sea, esos juegos de luces los que le dan al director es la posibilidad de jugar ya no solo con la psicología de los personajes, sino jugar con atmósferas, jugar con ambientes más oscuros, más tétricos, más lúgubres. Todo el cine de la Universal que hizo de los monstruos en los años 30 y en los años 40 son todo cine en blanco y negro, porque le daba una dimensión fantástica que el color hasta cierto punto no dio, y que luego con la Hammer, con un tratamiento especial Technicolor llamada Eastman Color, se pudo conseguir. Y bueno, espero que la respuesta pues más o menos te haya satisfecho. Otra cosa, otra pregunta. Héctor Alfonso me dice: ¿qué opinión tengo sobre el papel del progresismo con su supremacía moral y el policorrectismo respecto a la corrección ideológica, si tienen que adaptarse el cine a la corrección ideológica? Vamos a ver. Este es un tema un poco espinoso, pero voy a tratar de comentarte con la máxima neutralidad. Para mí, la política y el arte no tienen que mezclarse, porque son conceptos completamente, por así decirlo, completamente no antagónicos, pero completamente distintos. El arte es una expresión, por así decirlo, de una persona que tiene cierta, ¿cómo te diría yo?, cierta vena artística, nunca mejor dicho, y que él tiene que expresar lo que él siente, o el arte en sí mismo tiene que expresar lo que él siente directamente, sin atender a ideologías. Es decir, últimamente lo que estamos viviendo, ya no solo en España, sino en el mundo entero, con esto de la corrección política, es algo realmente absurdo, y te diré el porqué. Es algo realmente absurdo porque tú no puedes limitar el arte de una persona, condicionada, o que venga condicionado por el momento político de un país, o por el momento ideológico de un país. Es algo completamente absurdo. Es decir, si yo, por ejemplo, me gusta, o yo soy un pintor en el que me gusta dibujar desnudos de hombres o de mujeres, o yo qué sé, o lo que sea, si viene una ola de puritanismo al país,
pues entonces yo como artista no tengo ningún futuro. Entonces, ese arte para mí, o esa manera que tengo yo de expresar el arte, pues no se me puede reconocer. ¿Por qué? Porque haya unos políticos de turno que digan que eso es políticamente incorrecto, o que no se puede decir. Vamos a ver, estamos acostumbrados últimamente en nuestras sociedades que vengan un grupo de políticos y nos tengan que decir lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que tenemos que pensar, lo que no tenemos que pensar, etc. Eso desde el punto de vista de un artista es algo realmente absurdo, porque un artista tiene que expresar su arte sin tener en cuenta ningún otro tema. Es como, por ejemplo, cuando mezclamos la política y el deporte, cuando mezclamos la política y el cine, cuando mezclamos la política y con cualquier otra cosa. Es decir, lo que estamos es condicionando nuestro arte a una corriente política del momento. Eso es completamente absurdo. Lo que ocurre es que tristemente así se ha producido a lo largo de la historia del cine. Hoy en día lo estamos viviendo. Pero también lo vivimos anteriormente. Es decir, en los años 40, en los años 30, en los años 50 hubo un código llamado el Código Hays en Estados Unidos que decía lo que se podía mostrar y lo que no se podría mostrar en pantalla. Aunque os parezca muy raro, hasta principios de los años 30 en Hollywood, que ahora ya se han destruido todas esas copias, había películas con un alto contenido erótico en las películas, a principios de los 30. Pero que esas películas se han destruido. ¿Por qué? Porque cuando llegó el Código Hays, todo lo que no estaba dentro de ese código, de todas esas reglas que a la sociedad se le imponía, tenía que ser completamente destruido. Entonces se empezaron a hacer películas donde los protagonistas apenas se podían dar besos, donde no podían estar juntos en una cama, ya no digo haciendo el amor, sino juntos en una cama, charlando, por ejemplo, que luego os diré una película que ese código se lo saltó de una manera muy ingeniosa, donde no se podrían decir, por ejemplo, palabrotas o tacos, donde no se podía expresar un determinado grado de violencia, donde se disparaba a alguien y ni siquiera caía al suelo y no había ni el menor rastro de sangre. Es decir, todo eso limitaba mucho a lo mejor la capacidad artística de una persona. Y cuando el Código Hays saltó a finales de los años 60, principios de los años 70, pues ya se hizo otro estilo, otro tipo de cine. El Código Hays se puede decir que en lo que se refiere a censura ha condicionado la historia de Hollywood a veces para bien, a veces para mal. A veces para bien porque los artistas, los directores, los guionistas tenían que ingeniárselas, muchas veces darle vueltas a la cabeza, para poder plasmar en imágenes aquello que la censura le tachaba. Y a veces, evidentemente, para mal, porque limitaba muchas veces las capacidades artísticas de la persona. Es decir, que por un lado iba bien y por otro lado iba mal. Pero yo soy una persona que piensa que la capacidad artística de alguien no tiene que ser limitado por los políticos de turno. Entonces, ha habido, por ejemplo, artistas en la historia no solo del cine, sino artistas en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, que por intentar obedecer a un código político, a unas normas de censura de la época, han visto mermadas sus capacidades de éxito ante unas personas. Por ejemplo, le pasó a Vincent Van Gogh. Cuando Vincent Van Gogh hacía los cuadros estos impresionistas espantosos, horribles que decía, entonces se llevaba otro tipo de estilo, porque el impresionismo también tiene, de pintura, también tiene otros estilos que no era el de Van Gogh. Sin embargo, la gente cuando veía los cuadros de Van Gogh por la calle decía, ¡ay, qué espanto, qué horrible, qué es esto! No sé qué. Van Gogh en su vida vendió un cuadro, jamás. Lo vendió posteriormente, cuando ya ha fallecido y cuando ya esas corrientes políticas que decían que eso no era un éxito, entonces cuando tuvo éxito, ya una vez muerto ya, a toro pasado ya, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero eso lo ha condicionado mucho. Ha habido muchos directores de cine que se han enfrentado a los códigos de censura de Estados Unidos. Por ejemplo, Russ Meyer era un director de cine un tanto curioso en lo que se refiere, que voy a iniciar aquí un ciclo de las películas de Russ Meyer. Era unas películas con una visualización de lo que es el humor, de lo que es el papel de la mujer, que en los años 60 y en los años 70 chocó frontalmente con la censura de Estados Unidos y con los códigos éticos que había. Russ Meyer, al estrenar sus películas, tuvo que enfrentarse a juicios. O sea, le hacían juicios por lo que mostraba en sus películas. O sea, realmente absurdo. Es decir, yo porque muestre a lo mejor un asesinato violento o una mujer mostrando los pechos en una película,
había asociaciones que le denunciaban y le llevaban a juicio. O sea, era completamente absurdo. Es decir, ¿por qué la política tiene que condicionar la vida de un artista, la vida de un deportista, la vida... La política es una cosa, el deporte es otra, el arte es otra, son conceptos completamente distintos. Y cuando lo mezclamos, pues salen churros. Por ejemplo, actualmente se están diciendo pues auténticas barbaridades en lo que es el mundo del cine por el movimiento este feminista, el Me Too, y aquí también en España se ha extendido, porque yo no soy antifeminista ni nada por el estilo, ¿no? Pero es que si uno entiende un poquito de historia del cine, esto de que las mujeres tengan que estar reivindicando constantemente su papel, ya no en la sociedad, sino en el cine, es decir, vamos a ver, es que eso es para ignorantes. Es decir, creo que ya lo dije en un vídeo anterior. La estrella de cine que más ha cobrado, que más cobró dinero en los años 90 fue Julia Roberts, con 35 millones de dólares por película. Eso no lo cobró ninguna estrella de cine, ni masculina ni femenina. La primera estrella de cine en ganar $1 millón por su película fue Elizabeth Taylor por Cleopatra, de Joseph Mankiewicz en 1963. Lo digo en la crítica que tengo aquí en el canal. En los años 40, la actriz mejor pagada de Hollywood, la estrella mejor pagada, era Rita Hayworth, que se hacían películas única y exclusivamente para su lucimiento. Y cuando en los años 50 apareció Marilyn Monroe, 3/4 de lo mismo. Todos los directores querían pegarse, vamos, se pegaban, había hostias para rodar una película con Marilyn Monroe, porque todos querían rodar con Marilyn Monroe. Luego todos terminaban echando pestes porque la pobrecilla, pues, no era demasiado buena actriz y todo eso. Pero claro, donde estaba Marilyn Monroe, la taquilla se disparaba. Y todos querían tener a Marilyn Monroe en su película. Y Marilyn Monroe protagonizó muchísimos clásicos del cine. La tentación vive arriba, ¿cómo se llama? Niágara, Con faldas y a lo loco, Río sin retorno, Los caballeros la prefieren rubias, El multimillonario... O sea, es que participó en una serie de grandes clásicos y grandes obras maestras de la historia del cine que no podía quejarse. Luego, si su calidad interpretativa era menor, bueno, pero evidentemente era una actriz, vamos, vanagloriada, sí, lo sigue siendo 50 años después de su muerte, y es un icono de la historia del cine, y era una mujer. ¿Qué más os puedo decir? La estrella o la persona que más nominaciones tiene al Oscar es Meryl Streep, y es una mujer. Anteriormente, Katharine Hepburn, que además es la estrella de cine, en este caso la actriz, que más Oscars tiene en la historia del cine. Tiene 5 Oscars. Eso se lo puede decir a modo de director John Ford. Pero en lo que refiere a interpretación, nadie tiene más Oscars ni más premios ha recibido en su vida que Katharine Hepburn. Entonces, ¿ha tratado mal la historia del cine la mujer? No. Se hacían películas donde sí, la mujer pues parecía como relegada a una segunda posición respecto al hombre, como más sumisa, cierto. Pero de ahí a que haya sido maltratada, no, señores míos. O sea, ahora que me vengan diciendo las actrices estas nuevas de Hollywood, como Scarlett Johansson, que se ha pasado a estos movimientos diciendo que reivindican más papeles para la mujer, bueno, hijo mío, es que yo creo que Scarlett Johansson no se puede quejar. Está participando en las películas de los Vengadores, ha recibido premios por Lost in Translation, ha realizado superproducciones como Lucy, fue junto a Morgan Freeman, fue descubierta por Robert Redford en El hombre que susurraba a los caballos. Ha tenido una carrera meteórica. O sea, ¿de qué se puede quejar Scarlett Johansson? Si me dijera que es una actriz de cuarta, quinta fila, que la pobrecita no se ha comido un rosco dentro de Hollywood, no ha hecho ninguna película, bueno, pero Scarlett Johansson, precisamente ella. Yo, sinceramente, eso no lo entiendo. Entonces, cuando ya el colectivo de actores, de directores, de guionistas, de actrices, ya se mete en política, malo. Porque, oye, ten cuidado porque puedes dar al traste tu película, porque luego puedes ofender a directivos de Hollywood que no piensan igual que tú, a actores o a directores que no piensan igual que tú. Tú puedes expresar, digamos, la opinión de cada uno de ellos, pero ya demonizar al cine de Hollywood porque no dé protagonismo a las mujeres o que en su historia ya han sido maltratadas, por favor. En 1939 saltó a la palestra Vivien Leigh con Lo que el viento se llevó, que es una película, vamos, donde ella se luce
tremendamente, y que le dieron el Oscar a la mejor película. Lo que me dices, por ejemplo, de Lo que el viento se llevó, que si fue racista, pues todo lo contrario, por favor. O sea, Lo que el viento se llevó es la adaptación de la novela de Margaret Mitchell. Pero si tú te lees la novela, o novelas de cómo se trataba a los esclavos de color, a los negros, en Hollywood, te puedes echar las manos a la cabeza. Hay una novela que se llama La cabaña del tío Tom, que es terrorífica, porque te cuenta las mayores atrocidades que muchos terratenientes, no todos, que muchos terratenientes hacían con los esclavos negros. ¿Cómo son tratados en Lo que el viento se llevó los esclavos negros? De un modo muy suave. Vamos a ver, Lo que el viento se llevó como película es una edulcoración, por así decirlo, de una manera edulcorada, es una suavización de la novela de Margaret Mitchell, que yo también la he leído. Y además, el Oscar a la mejor actriz de reparto se lo llevó Hattie McDaniel, la primera mujer de color negra. O sea, de color que se llevó un Oscar. O sea, en esa película, en la secuencia donde Mami está tirando del corsé de Escarlata, esa secuencia es fundamental en la historia del cine. Sus dos protagonistas se llevaron los Oscar, a la mejor actriz y a la mejor actriz de reparto. Y estamos hablando de los años 30, porque hasta los años 50, la gente de color, cuando se subía a un transporte público en Estados Unidos, o no les dejaban pasar, que se fueran andando, o les relegaban al fondo del autobús, porque no se podían mezclar blancos y negros. Eso en los años 50. Retrotráete 20 años antes. Lo que el viento se llevó no es una película racista, ni se censuró en absoluto. Era como, por ejemplo, la anécdota aquí de que es que el franquismo censuró a Rita Hayworth porque en la película Hilda, por lo visto, no solo se quitan guantes, sino se quita toda la ropa y se queda desnuda. No. O sea, no. O sea, en los años 40 en Hollywood, Rita Hayworth no se desnudó completamente. Ni por asomo. Solo se quitó el guante, que es precisamente lo que hemos visto aquí de toda la vida. Tampoco se censuró aquí, ni mucho menos. Ni en Estados Unidos, ni en España. Rita Hayworth en esa película solo se quita un guante, no se queda desnuda, vamos. En los años 40 íbamos a ver quién era el listo, quién era el guapo que se atrevía a filmar un desnudo, en los años 40 y en una película hecha por Rita Hayworth. Rita Hayworth le dicen, te tienes que desnudar. Rita Hayworth ha dicho, esa película que la haga tu padre. O sea, hubiera dicho eso al productor directamente. O sea que Lo que el viento se llevó no es una película racista en absoluto. Es más, tratan a los esclavos negros de una manera muy suave, como es tratada Mami, como es tratada Big Sam, que es el capataz de Tara, en Lo que el viento se llevó. En realidad, lo que se trataba en las plantaciones del Viejo Sur, vamos a ver, es que la guerra de secesión en Estados Unidos estalló por eso, por la liberación de los esclavos. Abraham Lincoln, un presidente republicano, es decir, se supone de derechas, dijo, se ha acabado esto de la... ¿Cómo se llama esto? Se ha acabado esto de la esclavitud, fuera. La esclavitud ha desaparecido. Fue por eso que saltó. Lo que pasa es que después, en Estados Unidos, se les dio la oportunidad a esos esclavos de seguir con sus amos o de independizarse. Unos se quedaron con sus amos porque o no tenían otro lugar a lo que ir, o porque el amo pues no les daba tan mala vida. Porque ellos estaban a gusto. Porque luego se les dio la oportunidad de heredar un apellido. Y heredaron el apellido del amo. O directamente abandonar se suponía que era el amo, e irse por su cuenta y por su vida. O sea que, ni muchísimo menos. Luego, por ejemplo, dices El último tango en París. Ahora que Marlon Brando, por lo visto, yo no lo he oído, que Marlon Brando ahora reciba... Bueno, vamos a ver, Marlon Brando en esa película hizo lo que el director Bernardo Bertolucci le dijo que hiciera. O lo que en el guión estaba escrito. O sea, Marlon Brando no se va a inventar las secuencias. Si en el guión de Bertolucci, o en el guión, vamos, el guionista de la película de Bertolucci, él decía que tenía que hacer eso, pues él lo hacía. O sea, no va a haber ninguna secuencia que diga, no, si haz esto sin estar en el guión, si no sé qué. No creo que Bernardo Bertolucci, el director de películas, ya os digo, como Novecento o como en la famosa secuencia de la mantequilla, eso fuera directamente de Marlon Brando, como dicen las leyendas urbanas, si él lo hiciera allí, delante... O sea, a ver, cuando se está filmando una secuencia de una película, están los actores delante, pero detrás de la cámara hay decenas de personas. Está el director, el guionista, el iluminador, los de maquillaje para retocarle secuencia a secuencia, los camarógrafos, el director de fotografía. Si ellos observaban de que había algo que no se ajustaba al guión, lo hubieran cortado ipso facto. Pero esa secuencia está
o esa secuencia o ese tema está tratado así porque el guión lo decía y porque Bertolucci lo dijo. Lo demás son todo leyendas urbanas. En lo que refiere a las películas de James Bond, bueno, pues porque el personaje de James Bond es así. Es decir, James Bond es un agente, un espía muy frío, muy calculador con las mujeres y se acuesta con las mujeres, pero eso es porque a lo mejor Ian Fleming lo ponía así en sus novelas y porque se adapta así a sus novelas. O sea, que ahora me vengan colectivos supuestamente feministas a decirme, no, es que en estas películas tal, en estas películas cual. Bueno, es que ahora lo que no vamos a hacer es cargarnos toda la historia del cine porque unas cuantas mujeres digan que esto no es... Esto es absurdo, ¿sabes? También ha habido una serie de películas donde muchos hombres han muerto. En las películas de bélicas, en las películas de... Es como si ahora sale, imaginaos, un superviviente de la Segunda Guerra Mundial y dice, nos vamos a manifestar todos los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial porque no queremos que haya películas de la Segunda Guerra Mundial donde se nos masacra a los hombres o se nos dispare. Entonces ya nos tenemos que cargar Salvar a Soldado Ryan, El puente sobre el río Kwai... Es completamente absurdo, pero bueno. En resumen, a mi modo de ver, la ideología, sea de la rama que sea, tiene que estar independientemente al cine. Y un último apunte, por ejemplo, a Oliver Stone, que es un director muy bueno en Hollywood de los últimos años, que recibió 2 Oscars en su día, desde 1991, en la que estrenó JFK Caso Abierto, y aquellas películas que hizo con el actor ahora no me acuerdo, con aquellas películas en las que hacía la vida del Che Guevara, no me acuerdo el actor que era me sale Guillermo del Toro, pero es el otro actor, bueno, ya me acordaré. Desde entonces Hollywood no le quiere ver ni en pintura. Y la última producción que hizo, una superproducción muy estimable, que fue Alejandro Magno, Alexander, fue destrozada por la crítica. En Estados Unidos boicotearon el rodaje, boicotearon todo, la nominaron a premios Razzie, todos los críticos en contra de ella. Es una película que, de acuerdo, no es perfecta, pero no es una película como para tirar a la basura. A partir de ahí se puede decir que Oliver Stone dejó de hacer películas. Ya ha quedado relegado a un segundo puesto porque tuvo una serie de opiniones sobre el castrismo, sobre estos dictadores comunistas, y ya Hollywood, como eso era, porque en Estados Unidos no hay partido comunista, se puede decir así, pues ya se lo han cargado a Oliver Stone, que era un director muy bueno. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con los ideales políticos de Oliver Stone, pero lo que no puedo hacer es juzgar su arte, basándome en su ideología. Es decir, Oliver Stone nos ha dado obras maestras como Platoon, Nacido el 4 de julio, JFK Caso Abierto, y películas muy atractivas, Un domingo cualquiera, la de Alejandro Magno, muchas, tiene una gran filmografía. Pero yo no puedo ya destruir a un director, pero ya solo por su ideología ya le destruyeron. Entonces, claro, no podemos basar siempre el arte en lo políticamente correcto, en lo que diga un político, en lo que diga una ideología. Es absurdo, porque estamos, ya os digo, limitando muchas veces todo ello. Y en lo que yo quería decirte, por ejemplo, hay una película de 1950 y muchos, protagonizada por Cary Grant y por Ingrid Bergman, llamada Indiscreta, dirigida por Stanley Donen, en donde no se podía filmar a las 2 personas en la misma cama, por la censura. Pero Stanley Donen, en una secuencia muy hábil, la película se llama Indiscreta, Cary Grant está tumbado en una cama, en la cama de su hotel, de su casa, e Ingrid Bergman en la cama de su casa. Y la pantalla está dividida en 2 partes, de tal modo que Cary Grant se le enfoca de perfil con una mano así. Y a Ingrid Bergman se la enfoca también de perfil como si estuvieran los dos apoyados en la almohada, pero en diferentes planos, con la mano así. Y entonces en la divisoria de la imagen se superponen una mano y otra como si estuvieran entrelazados de sus manos y estuvieran en la cama uno enfrente del otro. Pero claro, divididos por 2 secuencias, la unión de 2 secuencias paralelas. El montaje paralelo que hacía muchas veces Brian De Palma en las películas de los años 70 y 80, aquí lo hizo Stanley Donen. Y entonces la secuencia superó la censura porque Stanley Donen dijo que tanto Cary Grant como Ingrid Bergman no estaban en la misma cama, porque pertenecían a secuencias rodadas independientemente. He ahí también la astucia y la agudez del director para sobrepasar la censura y hacer una especie como secuencia de cama. Claro, también avivaba mucho la perspicacia del director, pero claro,
solo directores de la talla de Stanley Donen podrían llegar a realizar eso. Pero bueno, ejemplos como eso los hay muchos en la historia del cine. Pero vamos, Stanley Donen dio en el clavo, por ejemplo, en esa secuencia. Y muchas también que han superado la censura con esta clase de trucajes en la pantalla. Bueno, ahora vamos a ver la pregunta que me pone, bueno, Pedro, de Coleccionistas Cine. Antes de responderla a Pedro, os emplazo para que os paséis por su canal, que se llama Coleccionistas Cine. El simbolito es una pequeña cinta de VHS que hace unos unboxings muy buenos de películas de terror y de cine fantástico. Y además hay que darle un empujoncito al canal de Pedro, porque la verdad es que también es un gran amante del cine. Me ha comentado en su email que le gustaba mucho el terror que veía en las películas de terror en la 2 de Televisión Española, en las películas de los 90, del western, y que así fue también aprendiendo. Hombre, todos, Pedro, hemos aprendido de la televisión. Yo he aprendido de la televisión, Yo tuve la suerte de tener un padre que le gustaba mucho el cine, y prácticamente me lo metió así por los ojos. Y ahora, sinceramente, lo agradezco, porque es uno de los medios de expresión que más me gustan, que más amo. Además, es una manera artística fenomenal, y además, lo bueno que tiene el cine es que puedes plasmar la historia que tú quieras y meterte en mundos fantásticos, idílicos, de fantasía. Ya no me refiero solo al cine fantástico, sino cómo pueden estar tratados determinados temas. Y que, oye, las películas es un modo de expresión universal que en todos los países existe. Pero vamos, mi modo de aprender cine te puedo asegurar que no es tampoco nada del otro mundo. Es decir, yo he leído mucho de cine, es decir, tengo muchos libros de cine, muchos libros de historia del cine, de directores, de actores, en lo que refiere al cine antiguo, al cine clásico, y del cine moderno, pues de vez en cuando pues me compro revistas especializadas del género, estoy más o menos al día de los próximos proyectos que hay, es decir, es un poquito de todo. Entonces se va aprendiendo, es decir, yo tengo 41 años, voy a cumplir ahora en marzo 41 años, y claro, llevo desde los 5 años viendo películas, muchos años, y no es que todos los días esté enfrascado viendo películas, hay muchos días que me tiro que no veo ninguna película, pero que evidentemente, si te gusta el tema, yo lo que te recomiendo es que veas cine, si te gusta el tema, de todas las épocas, de todas las clases, de todos los países y de todas las nacionalidades y todo, aunque no te guste. También hay que saber ver una película que no te gusta solo para opinar que no te gusta. Porque dices, bueno, no es que desconozca ese tema, lo conozco, pero opino mal, o opino que no me gusta porque ya lo he visto. No como hay muchos... aquí en YouTube, pues muchos que dicen que son críticos o que se dedican pues a opinar de cine, y sinceramente no quiero dar nombres, ni muchísimo menos, todo mi respeto para ellos, oye, cada uno en su canal hace lo que quiere, pero claro, si se dice que son cinéfilos, tienen que ver un poquito de cine de todo. O sea, yo aquí en mi canal hago críticas de toda clase de películas, de todas las épocas, de muchas nacionalidades. He puesto aquí películas españolas, francesas, alemanas, suecas, poquitas, las que menos, pero las he puesto. Ya iré comentando de toda clase de cine. Pero lo importante es comentar y ver toda clase de cine. Toda clase de cine. Hombre, el cine X no, eso para mí no es cine. Eso no es cine, eso para mí es otra cosa. Pero cine y arte eso no es. Aunque bueno, el arte es algo subjetivo. Puede haber gente que eso lo vea desde el punto de vista artística. Para mí eso no es arte. Pero toda clase de cine, género dramático, de ciencia ficción, de terror, de aventuras, policíaco, cine romántico, ¿por qué no? O sea, yo por ejemplo vi hasta cierto punto la serie, cuando la ponían en televisión, la serie de Sexo en Nueva York, que era la serie esta de Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, que están todas, que más que ser una película o una serie de sexo, lo que son, pues es el devenir y la historia de una serie de chicas solteras y las dificultades que tienen, pues eso, en la sociedad, por así decirlo, con los hombres, sus relaciones con los hombres, de todo un poco. O sea, yo he visto de todo tipo, he visto muchísimo cine español, he visto muchísimo cine norteamericano, de Hollywood el que más, he visto cine de Paco Martínez Soria, de Alfredo Landa, de José Sacristán, de Mariano Zores, todas aquellas. He visto el cine de Ingmar Bergman, el cine sueco, Persona, El manantial de la doncella, Gritos y susurros, Fresas salvajes, el cine italiano de la época, Luchino Visconti, Federico Fellini, luego posteriormente Sergio Leone, cine norteamericano, el que más cine inglés, pues fijaos, Alfred Hitchcock era inglés, tenía ascendencias inglesas, David Lean era inglés, toda clase de cine. Entonces,
puedes ir comparando muchos estilos y muchas maneras. Entonces, si queréis aprender de cine, no tengáis prisa. Si os gusta el cine, ver una película de vez en cuando en televisión, ver telefilms y series también está bien. También se aprende de eso. De todo se aprende. Pero me pregunta Pedro, ¿cuántas películas ves en una semana? Bueno, vamos a ver, en una semana, dependiendo del día, a lo mejor me veo 4 o 5 películas. Procuro todos los días ver alguna. Hombre, hay veces que me da el venazo y digo, voy a ponerme un maratón de películas, como un día me dio el venazo y me puso las 6 de la Guerra de las Galaxias. Las 3 originales, las 3 secuelas. Me dio el venazo, en verano, estaba de vacaciones y ¡hala! Todas. Hay veces que solo veo una película por la noche, ya sea que la pongan en televisión o que ponga yo del DVD o del Blu-ray. Hay películas que reviso, me voy a lo mejor al cine a ver algún estreno que yo quiera. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años yo me voy viendo que soy más selectivo con el cine. Antes yo, ahora cuestión de 15 años, yo me metía en el cine y me veía de todo. O sea, de todo. O sea, películas para niños, infantiles, dramas, románticas, de aventuras, de todo. Pero con los años me voy haciendo un poco más selectivo. Es decir, bueno, esta película es de este tema, porque claro, cuando ya uno ha visto ya mucho cine y ve un tráiler, dices, es que esta película ya la he visto. Porque claro, en el cine ya está todo inventado. Entonces es darle vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Aunque luego pueden venir directores y a lo mejor te renuevan el género con un título que los cánones establecidos te los levanta por los aires y él pone pues un nuevo estilo de narrativa. Y entonces dices, pues mira qué original, todo eso, por ejemplo, como pasó con Matrix, que lo revolucionó todo a nivel audiovisual, sobre todo visual, todo, con las técnicas del bullet time, del giro de 360 grados a la cámara. Muchas maneras, la captación de movimiento, los efectos visuales, también es una evolución en el cine de efectos especiales, o sea, que todo un poco. Pero a medida que va pasando el tiempo voy siendo un poquito más selectivo en ese sentido. Me dice que qué ritual tengo para ver el cine, si veo películas en versión original subtitulada, los extras, vamos a ver. No tengo ningún ritual, es decir, yo pongo el DVD o pongo la película en televisión o pongo el DVD o el Blu-ray, me siento en el sofá y veo la película. Nada más, es decir, como todo el mundo. O sea, no empiezo a tomar notas, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, bueno, pues hay cosas que yo me voy quedando con ellas y debido pues a los conocimientos que tengo de cine, un poquito de historia del cine y todo eso, pues más o menos enlazo unas cosas con las otras, saco comparativas, comento. Lo que sí que hago es cuando voy al cine, ya sea con mi amigo Dani o con mi mujer, que son las personas que me acompañan al cine, con las que voy a ver al cine, pues luego comento la película. Es decir, luego nos vamos a tomar algo a un sitio y comento una secuencia, comento una escena, comentamos. Fíjate, la película que últimamente yo he comentado con mi amigo Dani Mas, que hemos salido del cine comentándola, fue Blade Runner 2049, que es una película maravillosa que se puede comentar absolutamente todo. O sea, porque es una película que está calculada desde el primer fotograma hasta el último, desde la primera página de guión hasta la última letra de los títulos de crédito del final. Es que es fabulosa en todos los sentidos. Estuvimos como 2 horas comentando cosas de la película. Cuando fuimos a ver en su momento las del Señor de los Anillos, sobre todo la del Retorno del Rey, tuvimos que quedar luego una tarde después de haber visto la película, porque la película, si la veis en el comentario que hago del Retorno del Rey, que he dedicado 3 vídeos, dediqué 3 vídeos al Retorno del Rey, cuando salimos, que era ya a altas horas de la madrugada, porque la película empezó a las 11 y largas, y eso que iba a empezar a las 10 de la noche, salimos a las 3 o a las 4 de la mañana, ya muy tarde. Yo tenía que ir a la universidad, tenía que trabajar, y quedamos varios días después para comentarle, estuvimos todo el día comentando cosas que habíamos visto en el Retorno del Rey, esto, lo otro. Evidentemente no todas las películas se pueden comentar igual, hay películas que tú vas al cine o ves en televisión o te las pones y dices, bueno, ¿y qué voy a comentar yo de esto? Dices, sí, bueno, una historia chula, me ha gustado o no me ha gustado, pero ¿qué puedo comentar? Es una historia muy sencilla, tiene pocos personajes, tiene un arco argumental bajito, o que tampoco es muy desarrollado. No todas las películas se pueden comentar. A mí me habéis puesto aquí en el canal referencias, decir, oye, comenta esta película, Mario, comenta esta otra, y muchas las he comentado, otras digo, estoy haciendo esfuerzos por a ver qué puedo comentar de esta película, porque hay algunas que dices, yo de esto no puedo comentar nada, es una película muy del montón. No es que yo solo comente obras maestras, ni mucho menos. Hay películas que no son obras maestras, ni son clásicos, y que tiene temas que se puede comentar perfectamente en un vídeo, y que yo creo que puede ser de cierto interés para vosotros.
y que si revisiono el cine actual o... No, mejor dicho, que si voy mucho al cine actualmente o revisiono más películas. Me gusta más revisionar las películas que tengo. Aquí en mi casa tengo como... Entre DVDs y Blu-rays, pues debo tener como, no sé, como 500, 600 películas, muchísimas, muchísimas. Entonces, claro, pues constantemente, me pongo una, me pongo otra, me voy a un sitio que las venden de segunda mano, vendo unas cuantas que ya no, que ya las he visto muchas veces y me compro otras tantas para ir renovándome un poquito. Hombre, hay películas que evidentemente no voy a vender nunca. Yo hay dos clases de películas que no vendo. Ni los regalos, es decir, las películas que me han regalado nunca las venderé porque son un regalo y es un detalle de un amigo, de una amiga o de un familiar, o películas que para mí significan tanto que es imposible que yo las regalase. Pero hay una película, a lo mejor alguna que dices, bueno, esta ya me la he visto tantas veces, puede ser buena o mala, pero... Porque yo también tengo películas de serie B, tengo películas buenas, tengo películas malas, tengo de todo. O sea, de todo un poco dentro de mi biblioteca, por así decirlo. Pero me gusta revisionar más antes que ver cine actual. Cine actual soy más selectivo. Estas navidades pues he visto Mortal Engines, Aquaman, El regreso de Mary Poppins y la de Bumblebee. Porque unas navidades potentes para ver película y las 4 las tenéis comentadas en el canal. Y hay temporadas en las que vas a ver la cartelera de cine y dices, es que no me interesa ninguna, es que esta película ya a lo mejor no la he visto, el argumento está muy manido, o sé que esto a lo mejor no me va a gustar, o como fue el año pasado con las películas de 3 anuncios en las afueras. Y digo, es que esa clase de tipo telefilms de los padres coraje, de las madres coraje, puede ser muy buena la película, no lo discuto, pero el tema ya está muy machacado. Entonces yo digo, es que ya me sé la película y a lo mejor la puedo dejar a un lado, aunque luego a lo mejor la veo en televisión y es diferente, pero yo soy más selectivo actualmente. Bueno, Víctor Suárez me hace unas cuantas preguntas en diversos emails que me dice, ¿qué opinión tienes sobre el actor Edward G. Robinson? Hombre, es que Edward G. Robinson es uno de los actores secundarios clave del cine clásico de Hollywood. Es decir, el número que pudo hacer Edward G. Robinson de películas de cine negro como secundario, como protagonista, es ingente. Sobre todo, que aquí la tenéis, evidentemente, comentada en el canal, Perversidad de Fritz Lang. Perversidad es una maravilla del cine negro, porque no es una película policíaca, pero sí que es una película que yo la considero de cine negro porque trata un asunto muy turbio, que es el de una mujer que se aprovecha de la buena voluntad de un hombre. Esa actriz es Joan Bennett, que es una de las mejores actrices de los años 30 y 40 en lo que se refiere a papeles de cine negro, que hizo también con Edward G. Robinson una película que se llamaba La mujer del cuadro, la misma pareja, con el mismo director, y que salió también, que luego hicieron Perversidad. Pero Perversidad es una película que tanto argumentalmente como técnicamente está más pulida que La mujer del cuadro. Perversidad es un clásico y es una obra maestra del cine negro, y aquí la tenéis comentada en el canal, no la perdáis. La verdad es que Edward G. Robinson, ya os digo que fue uno de los secundarios clave en la historia del cine. Luego también como películas como Cayo Largo, donde hacía precisamente del villano de La función, aquella película donde estaban Lauren Bacall y Humphrey Bogart. Es decir, Edward G. Robinson no fue un gran actor todoterreno, porque claro, su físico especial era no especialmente guapo, bajito, un poquito rechonchete, y con esa cara, por así decirlo, de malhumorado que tenía, pero lo que luego era muy versátil para toda clase de papeles, le limitaron bastante en Hollywood, en una época en la que Hollywood buscaba más caras y físicos que actores de más calado, más intérpretes. Edward G. Robinson pues destacaba evidentemente por hacer papeles secundarios maravillosos. En Perversidad ya se le dio un papel protagónico y la verdad es que lo hace de una manera impresionante. Edward G. Robinson es sin duda uno de los actores secundarios y también ocasionalmente protagonistas clave en la historia de Hollywood de los años 30 y de los años 40. Era un actor realmente fabuloso. Ya os digo que cuando siempre en el elenco de secundarios estaba Edward G. Robinson, eso quería decir que tenías a un villano o un actor secundario de primera categoría. Edward G. Robinson era muy buen actor, muy buen actor. Para mí, uno de los clave para el cine negro, sobre todo para el género del cine negro, en el Hollywood de los años 30 y de los años 40. Luego me dice cuál es mi opinión también sobre Gregory Peck. Pues otro galán del cine. No era un galán, evidentemente, Edward G. Robinson, pero Gregory Peck es uno de los grandes galanes de la historia del cine sin ningún género de dudas. Medía 1,91 m de estatura y además se puede decir que fue muy prolífico y que cultivó todos los géneros. Tú me dices aquí una serie de títulos, yo te voy a decir otros. Por ejemplo, La profecía de los años 70, en el que hace el papel del padre de Damien. El hidalgo de los mares, por ejemplo, que es una película muy similar a Master and Commander, al otro lado del mundo, en el que él es el capitán de una goleta,
que es una película de temática, ya te digo, muy similar, de aventuras marinas. Moby Dick, donde hace el papel del Capitán Ahab, que estuvo a las órdenes de John Huston en esta película, otro clásico, gran clásico, Moby Dick. Vacaciones en Roma, por ejemplo, junto con Audrey Hepburn, en el que hace el papel de, por así decirlo, esa especie como de periodista que quiere ligarse al personaje de Audrey Hepburn, que pertenece a la realeza y que la va paseando por Roma con esa pequeña Vespino, en la que Audrey Hepburn, por cierto, ganó el Oscar a la mejor actriz por esa película. La verdad es que hace una interpretación de galán fantástica. Hay otra película de Alfred Hitchcock que se llama Recuerda, que es una de sus mejores películas, sin ningún género, una de las 7-8 mejores películas que tiene Alfred Hitchcock, sin ningún género de dudas, donde es un personaje que pierde completamente la memoria y que el personaje femenino, ahora no me acuerdo cuál era precisamente la actriz, creo que era Ingrid Bergman, le ayuda precisamente a recuperar la memoria porque hace el papel de una enfermera y él se supone que hace el papel de un doctor en psicología, pero que ha perdido la memoria en muchos aspectos y que poco a poco va recordando aspectos de su vida. Una película de suspense y de acción realmente fabulosas, de las mejores que tiene Alfred Hitchcock. Evidentemente Matar a un ruiseñor, en el que hace el papel de Atticus Finch, este abogado de las causas de las personas de color, de los, por así decirlo, el abogado de los pleitos de los pobres, por así decirlo, en la película, pero que también hace un gran papel secundario. O sea, Gregory Peck es un actor muy todoterreno dentro del Hollywood clásico, es decir, era capaz de hacer grandes interpretaciones siendo una estrella. Es de los pocos casos, Gregory Peck, en la historia del cine donde era estrella y era actor. Es decir, era un buen actor y además una gran estrella, porque era alto, ya digo, 1,91 m de estatura, era muy guapo de cara, era... creo recordar que su hijo también es actor, pero no recuerdo ninguna película del hijo, pero creo que le vi en alguna, pero ahora no recuerdo ningún título. Pero vamos, Gregory Peck me estás diciendo pues uno de las estrellas clave del Hollywood clásico. Es decir, me está diciendo Edward G. Robinson y Gregory Peck. Vaya dos nombres que me has dado, o sea, ahí para hablar largo y tendido. Voy a hacer un especial, una sección nueva en este canal, en el que voy a hablar de estrellas de Hollywood, tanto de cine clásico como de cine moderno. Y sin duda estos dos, hablaré largo y tendido de ellos. ¿Cuál es mi opinión sobre Akira Kurosawa? Bueno, Kurosawa pues es el mejor director japonés de la historia, junto con Yasuhiro Ozu. Yasuhiro Ozu fue uno de los directores más destacados en el que realizó una película llamada Cuentos de Tokio, y que es una historia realmente muy profunda. Pero Akira Kurosawa se le considera el John Ford del cine japonés. Es decir, su modo de narrar y de enfocar los personajes era muy similar al que hacía John Ford, en todo momento. Pero, hombre, destaca por Los 7 samuráis, La fortaleza escondida, Ran, Kagemusha... y una infinidad de títulos que dices, bueno, es que este era un gran director, es uno de los más grandes del cine japonés y del cine de todos los tiempos. Yo dentro de poco quiero comentar aquí Los 7 samuráis, porque es una maravilla, una obra maestra de casi 4 horas de duración, pero que no tiene desperdicio esa película, es uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Pero vamos, Akira Kurosawa es el #1 del cine japonés de todos los tiempos. Todos o muchos de los directores, ya no solo de Japón, sino también del cine asiático, de Hong Kong, de artes marciales, como John Woo, por ejemplo, que hace poco hablaba de aquí, se inspiraron también bastante en cómo planificaba las secuencias de acción Akira Kurosawa. Porque Kurosawa, por ejemplo, le gustaba rodar en grandes planos o también utilizar mucho los planos secuencia, que es una de las cosas que más se utiliza en el cine oriental. ¿Cuál es mi opinión sobre Brian Houghton? Bueno, la verdad es que Brian Houghton ha sido un director más de segunda fila. Es decir, Brian Houghton se le conoce, como tú dices aquí en el este, por Los violentos de Kelly, que es una de sus películas más notables. Yo diría su mejor película. Es una hábil mezcla entre aventuras, cine bélico, un reparto muy bueno, a Donald Sutherland, a Telly Savalas, mezclado también con la comedia. ¿Sabes? Es un título bélico, pero muy desenfadado. Pero la verdad es que Brian Houghton, que yo recuerde, a partir de principios de los 80 creo que ya no hizo ninguna película. Yo creo que ya se retiró del cine, hace ya muchos años, hace ya muchísimos años. Pero vamos, su carrera yo creo que fue muy efímera. Es decir, no te sé decir yo mucho de Brian Houghton, pero tuvo una carrera muy efímera, muy cortita. Yo creo que pues películas como Los violentos de Kelly le destacaron en la época, más por el director que era, por el reparto tan coral que tuvo esa película. Pero vamos, no es uno de los mejores directores, ni mucho menos. Y bueno, ya para ir terminando,
Me dice David Morales, ¿qué libro me recomendarías sobre historia del cine? Puf, es que sobre historia del cine hay muchísimos libros. Yo tengo muchos libros de historia del cine, de directores, de actores. Yo te recomendaría que fueras a una casa, por ejemplo, a la Casa del Libro, o a cualquier feria del libro, y que les preguntaras, por ejemplo, sobre libros de historia del cine, porque se han escrito muchísimos. ¿Alguno que te pueda recomendar? Pues mira, yo tengo aquí uno que, como todos sabéis, yo considero a John Ford el mejor director de la historia, y tengo aquí un libro que es El universo de John Ford, que me la compré precisamente en la feria del libro el año pasado, en mayo del año pasado, y que es un repaso total a toda la filmografía de John Ford, pero escrito por críticos y por historiadores muy reputados, como Eduardo Torres Dulce, el periodista Luis Herrero, Oti Rodríguez Manchante, Miguel Marías, muchos de los comentaristas del programa de José Luis García, y otros tantos críticos e historiadores de cine. Y la verdad es que es un libro muy gordito, como lo veréis, muy completo, sobre lo que es la vida y obra de John Ford, y todas sus películas vienen comentadas de una manera muy profunda, muy profunda. Entonces yo te lo recomendaría, por ejemplo, si te gusta, hombre, depende del director que a ti te guste. La verdad es que prácticamente de libros de historia del cine tienes muchos, libros sobre directores muchísimos. Yo creo que, mi opinión es que si tú quieres aprender un poquito de historia del cine, comiences con algún libro sencillo, no demasiado gordo, profundo, que profundice mucho en la historia del cine, sino un libro más pequeñito sobre una historia breve del cine. Y luego de ahí vayas profundizando y metiéndote ya con movimientos cinematográficos, con directores, con actores, como por ejemplo este que tiene muchísimas páginas. No sé si... A ver... Tiene casi 500 páginas. Pero bueno, son muchos libros, hay muchos de muchas editoriales que están muy bien realizados. Pero yo te recomendaría que empezarías, por ejemplo, de historia del cine sobre algún libro delgadito. Y luego, si te gusta y le vas cogiendo el truquillo, fueras ampliando conocimientos con libros más gordos, más gordos, más gordos. Porque claro, cuanto más vas leyendo de ello y más te va gustando, más quieres profundizar en el tema. Ya te digo, sobre bandas sonoras, sonido, efectos especiales, directores, actores, actrices, guiones adaptados. Hay miles, miles, y todos ellos pueden estar muy bien, ¿sabes? Yo te recomiendo este de John Ford, si te gusta el cine clásico de John Ford, y si te gusta el cine moderno, hay películas, hay libros, por ejemplo, que salen, por ejemplo, yo tengo del Señor de los Anillos y del Hobbit, que ya sabéis que son 6 películas que me entusiasman. Tengo los libros de dirección artística y de arte, que son libros de cada película así de gordos, y que te explican todo el proceso y la meticulosidad con que fueron planificados, pues eso, el diseño de producción, la dirección artística, los decorados, todo, absolutamente todo, cómo se hicieron maquetas, cómo se hicieron efectos especiales, y toda la complejidad del proyecto. Claro, esos son libros en el que les guste el arte cinematográfico y que les guste también la dirección artística. Si te gusta todo eso, pues los vas a devorar. Son unos libros así, muy gordos todos ellos, con unas fotografías muy buenas. Yo no sé si esos libros ya están a la venta, no me he fijado. Pero vamos, libros de cine tenéis miles que podéis escoger y, oye, empezar con poquito y luego ir profundizando. Es lo que yo os recomiendo. Y luego, finalmente, también Víctor Suárez, ya para concluir, pero hay muchas más preguntas que se han quedado en el tintero, pero que seguiré haciendo y realizando vídeos. Me dice, ¿algún director en el que te gusten todos sus films? Hombre, no hay ningún director que me gusten absolutamente todas sus películas, porque todos los directores tienen películas buenas y películas malas, películas que me gustan y películas que no me gustan. Es que claro, tú dices de Quentin Tarantino que te gustan todas sus películas, pero es que Quentin Tarantino tiene 8 o 9 películas, tiene muy poquitas. Hombre, yo te diría, por ejemplo, James Cameron ha hecho poquitas películas y me gustan todas. Aunque la de Piraña 2, la de los vampiros del mar, la primera que hizo, aquella conjunto con aquellos italianos que le hicieron la vida imposible en el rodaje, pues sinceramente la vi hace ya unos cuantos años y era esperpéntica. O sea, no me puedo decir que me gustan todas las películas de James Cameron, porque aunque James Cameron ha tratado de por todos los medios que esa película la borraran de su filmografía, aunque evidentemente la dirigió, la mal dirigió, pero la dirigió. O sea que tampoco... Steven Spielberg es mi director favorito, pero hay películas suyas que no me convencen mucho. La de Ready Player One, pues me parece un videojuego. O sea, me parece una película que está muy bien hecha, muy notable, pero me parece un videojuego. No me termino de convencer al 100%. Tampoco Hook, el Capitán Garfio. Tiene secuencias muy buenas y secuencias muy flojas. O sea que no todos los directores, evidentemente, ni todos los directores cuando hacen una película
Hay películas que les salen más inspiradas, otras menos, pero oye, no todos los directores, cuando les encarga hacer una película o ellos quieren hacer una película, están en su mejor momento, o no todos los días están igual de inspirados, que depende de muchas variables, todas no. Y finalmente me pregunta Víctor Suárez, ¿qué película, si hay alguna película que me te sepa de memoria? Os puedo decir que yo me sé los diálogos de memoria de toda la trilogía de la Guerra de las Galaxias, de la original. Todos. O sea, soy capaz de recitar. No es ninguna fantasmada, ¿eh? El episodio 4, el episodio 5, el episodio 6, plano por plano, secuencia en secuencia, y lo que dicen, los he visto tantísimas veces, tantísimas veces, aún así no son mis películas favoritas, pero los he visto tantísimas veces que soy capaz de que me digáis una secuencia y directamente recitaros el diálogo de memoria. Sé, es que cualquier secuencia solo de esas, solo esas 3, ninguna más me sé de memoria, ni mucho menos. Pero es que las he visto tantísimas veces, pero bueno, ahí queda la cosa. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de preguntas y respuestas de hoy. Me han quedado muchas más porque estoy recibiendo decenas y decenas de preguntas. Os encomiendo para que me enviéis más preguntas a criticascinéfilas40 con número todo junto @gmail.com. Repito, criticascinéfilas40 @gmail.com, y que me digáis, pues me preguntéis todo lo que os apetezca de la historia del cine, de actores, actrices, directores, todo lo que queráis. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, que le deis al like, pulgares para arriba, como dice mi amigo James Wallstein. Y espero que os haya gustado el vídeo, y ya volveremos con más, y poco a poco ya iré haciendo más de preguntas y respuestas, y volveremos a hacer las críticas y estrenaré nuevas secciones. Ahora mismo tengo 830 suscriptores. Cuando sobrepase los 1000, si es que llego, voy a abrir nuevas secciones en el canal para que ampliemos su riqueza en todo ello, y espero que os vayan gustando. Bueno, pues chicos, un abrazo, espero que os haya gustado el vídeo, y ya nos vemos en los próximos vídeos de críticas cinéfilas para comentar toda clase de cine. Un abrazo y hasta otro día.